Bienvenidos al canal Cero Diestro. El día de hoy tenemos un ejercicio del tema de vectores. Justamente un ejercicio en donde nos piden expresar un vector en función de otros. En esta ocasión, el vector X nos piden expresarlo en función de los vectores A y B, ¿no? Y tenemos esta gráfica que nos muestra el problema. Antes de empezar a desarrollar el ejercicio, que por cierto va a ser rapidito, te invito a visitar el canal y voy a dejar en la descripción un video en donde resolvemos un ejercicio parecido, pero utilizando otro método. Si bien es cierto, este ejercicio lo vamos a desarrollar muy rápido, no está de más hacerlo ya que es otra forma de desarrollo a lo que ya hemos visto, ¿no? Y eso es lo que precisamente vamos a resaltar aquí. Entonces, te invito a visitar el anterior video para que veas las otras formas también de ejercicio muy parecido en donde piden encontrar un vector en función de otro. Entonces nos piden expresar este vector X en función de A y B. Y nos dan como dato que el segmento PQ es igual a la mitad del segmento QR. ¿Correcto? Muy bien. Mira, como te decía, la dificultad de este tipo de problemas mayormente radica en el que un problema así, donde piden expresar un vector en función de otros, se podría desarrollar de muchas formas, dependiendo del gráfico que nos dan. En el anterior video, y un ejercicio de este tipo, habíamos resuelto este tipo de ejercicios, o ese ejercicio en el anterior, habíamos resuelto indicando, pues no, que el vector X teníamos que expresarlo de esta manera, como un escalar por un vector más un escalar por el otro vector. Y la idea acá era principalmente hallar pues quién era el vector X, quién era el vector A y quién era el vector B. Pero ¿en función de quién? En función de los vectores unitarios I, J. Ahora, ¿cuándo voy a desarrollar así? Mayormente cuando me dan cuadrados. ¿Por qué cuando me dan cuadrados? Porque ahí puedo pues expresar esos vectores en coordenadas o en los ejes rectangulares que son el X, el eje Y. Correcto, entonces acuérdate que en esos ejes yo voy a tener vectores unitarios denominados I, J. Y la configuración del ejercicio cuando nos dan cuadrados se presta precisamente para desarrollarlo de esta forma, ¿no? Ahora, no es la única forma de desarrollo. Tenemos la otra forma y es trabajándolo con vector unitario. ¿Cuándo lo trabajaríamos un ejercicio con vector unitario? En realidad, estas dos formas son muy similares. Si tú lo sabes trabajar como lo primero, también otra opción es trabajarlo con vector unitario. Y es precisamente el video que continúa a este ejercicio. Así que estate atento que voy a subir más ejercicios de este tipo, ¿no? Y el concepto de vector unitario lo aplicamos mayormente cuando tenemos un vector, o mejor dicho, dos vectores que tienen la misma dirección. Por lo tanto, esos vectores van a tener el mismo vector unitario. Cuando los dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿no? Igualaríamos en ese caso los vectores unitarios y lo único que tendríamos que hallar es el módulo de cada vector. Y ahí para eso es importante usar pues los conceptos de geometría. En este caso, vamos a utilizar un método que yo le llamo así. No sé si se llamará así en realidad, pero yo le llamo así. Crear vectores. ¿Cuándo vamos a utilizar el método de crear vectores? Mayormente he visto que se utiliza, ¿no? Cuando tengo triángulos, cuando tengo, por ejemplo, hexágonos también, ¿sí? Y cuando tengo alguna figura que se presta para formar triángulos. Pero, sin embargo, va a faltar algo para formar ese triángulo. ¿Qué va a faltar? Algunos vectores. Y es ahí donde voy a crear yo esos vectores. Mire el ejemplo de acá. Tenemos acá un vector A, un vector X y un vector B. Y tú ves aquí una figura que es el triángulo, ¿sí o no? Pero ojo, solamente tengo un triángulo, por ejemplo, P, aquí hay que ponerle un punto que se llama el punto M, mayúscula, PMQ, es un triángulo, sí, pero para formar un triángulo de vectores y hacer una suma vectorial, me faltaría acá un vector, ¿sí o no? Claro, me faltaría un vector. Entonces, como no hay, yo voy a crearlo. ¿Para qué? Para que en este triángulo los tres lados sean vectores y se pueda hacer una suma vectorial con el método del triángulo, ¿sí? ¿Y por qué quiero yo hacer una suma vectorial? Porque yo quiero expresar el vector X en función de ¿quién? En función del vector A y del vector B. Es decir, tiene que haber una expresión que sumado el vector A más el vector B me tiene que dar el vector X. Puede ser 3A más 2B es igual a X, 5A más 7B es igual a X, pero tiene que haber esa suma, ¿no? Muy parecido a este método de acá, ¿verdad? Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, acá el vector M. Y acá el problema me da un dato muy interesante porque me dice que el segmento PQ, es decir, este segmento de acá, va a ser igual ¿a quién? Al segmento QR sobre
2. Es decir, este segmento es la mitad de este segmento de aquí. Quiere decir que si yo acá creo un vector que lo llamo m, y yo voy a crear acá también un vector, ¿quién sería ese vector? Por esta relación de lados, obviamente este vector vendría a ser el vector 2m. Uno de los errores que yo cometía cuando era estudiante y trabajaba este tipo de ejercicios, recuerdo que era que yo creaba un vector m, por ejemplo, así, y creaba otro vector por acá, así, con sentido opuesto, y le colocaba 2m. En realidad no me acuerdo por qué lo hacía, pero yo recuerdo que al inicio lo hacía así. ¿Qué pasa? Ese vector no se podría llamar 2m. Si tú quieres crear un vector así, para el sentido contrario, llámale menos 2m, porque es el negativo de este vector. Correcto, pero mejor conviene crearlos en el mismo sentido, ¿sí? Para no tener esa dificultad. Entonces te lo digo por si acaso tú vayas a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, ¿con qué intención te dije que se creaban esos vectores? Para hacer sumas. Triángulo de vectores, en este caso, para hacer el método del triángulo. Mira, voy a tener una primera ecuación, vamos a llamarlo así. El vector m más el vector x va a ser igual al vector a. Si tú no sabes muy bien este tema, te invito a ver la teoría del tema de vectores, método del triángulo, método del paralelogramo y método del polígono, que también lo tenemos en el canal. Esta es nuestra primera ecuación, ¿no? Yo voy a tener una segunda ecuación que puede estar dado por otro triángulo que se forme acá. Por ahí tú de repente has observado, 2m más b es igual a x, ¿verdad? Claro, pero también alguien me podría decir 3m, porque acá es m más 2m, forman 3m, más b es igual a a. Entonces, ¿con cuál me convendría trabajar? Claro, con el que relaciona al a y al b. ¿Podría hacerlo con solamente 2m y b y que me dé x? También podría hacerlo, ¿no? Pero tendría que hacer una operación más. Acá conviene todo junto, ¿ve? 3m más b me va a dar el vector a. Entonces, una vez que yo tengo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? Acuérdate tú que tus alternativas, o bueno, el problema te dice hallar x en función de a y b. No te dice en función de m. ¿Y por qué no te dice en función de m? Porque el m no te lo daba, nosotros lo hemos creado. Entonces el m está de más. Yo tengo que despejar ese m y colocar todo en función de x, de a y de b, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira acá. El m acá me queda a menos b sobre 3. ¿Y quién es m, chicos? ¿Quién es m? El m lo tengo arriba, mira, vamos a observarlo. Acá está el m. Y si el m lo despejo, me va a quedar que el m es igual a menos x. Este a menos x solamente lo reemplazo acá y ya tengo todo solucionado. Mira, a menos x es igual a menos b sobre 3 y este x tiene que quedarme con positivo porque me piden x en función de a y b. Entonces tengo que dejar al x solo en una parte de la ecuación o en un lado de la ecuación, ¿no? Y ahí lo tengo. Esto pasa a restar y me queda a menos b sobre 3 es igual a x. Esto de aquí es una resta de fracciones, por decirlo así, y me va a quedar finalmente 2a más b sobre 3 es igual a x. Te invito a comprobar esta respuesta. Entonces, este video ha sido muy cortito, pero para explicarte pues que para este tipo de ejercicios donde me piden x en función de otros vectores, ¿no? Podría trabajarlo pues con los vectores unitarios y j, ¿no? Que tengo el primer caso y justamente hay un video de eso en el canal, como te dije al inicio, voy a dejarlo en la descripción. Podría trabajar con el concepto de vector unitario o podría trabajarlo creando vectores, ¿no? Mayormente se crea vectores cuando tengo que formar triángulos, ¿no? Cuando los triángulos están ahí, pero me falta un vector de repente. Y los vectores obviamente se crean en la misma dirección y el mismo sentido para facilitar el trabajo. ¿Cuándo más podría crear vectores? Cuando voy a tener hexágonos. Vas a ver que luego vamos a ver ejercicios también con hexágonos o con figuras hexagonales, ¿no? En donde conviene crear vectores, ¿sí? ¿Por qué no convenía acá hacer IJ? Porque no tengo un cuadrado. ¿Y qué tiene que ver que no tengo un cuadrado? Pues acuérdate que el I y el I está en dirección de X y el J está en dirección de Y. Entonces, en un cuadrado es más fácil usar IJ, ¿por qué? Porque justamente acá tengo una dirección de X y una dirección de Y. En cambio, si acá comienzo a descomponer en X y en Y, no podría desarrollarlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué no puedo trabajar con el concepto de vector unitario? Porque yo no tengo vectores en la misma dirección, ¿no? Si yo sumo m más x me va a dar este vector a, pero el a no tiene la misma dirección de b ni de x, ¿no? Y acuérdate que el concepto de vector unitario es que si dos vectores van en la misma dirección y el mismo sentido, van a tener el mismo vector unitario. Me falta un videito de esto, del vector unitario, que ya lo voy a subir pronto después de este video y te invito a suscribirte para que te avise el canal cuando lo realice el video. Entonces cuídate y espero dejes tu comentario.